El equilibrio de tu sistema hormonal influye muchísimo en los beneficios que vas a poder obtener desde tu dieta. El metabolismo, la composición corporal, el rendimiento deportivo va a depender muchísimo del equilibrio de tus hormonas. Y en este vídeo te voy a hablar de la importancia de 6 hormonas en tu metabolismo. ¡Empezamos! Si es la primera vez que estás en mi canal y quieres estar al corriente de vídeos alrededor de la hormonoterapia, de la psiconeuroinmunología, de la cetosis, suscríbete al canal, dale a la campanita y te informaré de los siguientes vídeos que voy a ir colgando. Cuando hablamos de nutrición, normalmente solemos hablar de la importancia de las calorías, la importancia de estar en un superávit calórico si quieres construir masa muscular, de la importancia de estar en un déficit calórico si quieres definir, la importancia de la distribución de los macronutrientes, carbohidratos, proteínas, grasas, la importancia de si tu alimentación tiene que ser vegana, vegetariana, si vas a hacer una alimentación más enfocada hacia el consumo de proteínas animales, etc. Pero es muy importante que sepas que más allá del tipo de nutrición que vayas a incorporar en tu vida, que más allá del tipo de combinación de macronutrientes, de la cantidad de calorías que vas a tener en tu organismo, hay un componente fundamental para que toda tu dieta funcione bien y te dé lugar a todos los beneficios que estás obteniendo, que es el equilibrio de tus hormonas. En este vídeo te voy a hablar de la importancia de diferentes hormonas, de por qué controlarlas y de por qué, más allá de las calorías que vayas a introducir en tu dieta, es importante que tengas equilibrio en estas diferentes hormonas. Primera hormona fundamental alrededor del metabolismo, la insulina. La insulina quizá es la llave metabólica que va a permitir que puedas construir tejidos, pero si también tienes una resistencia periférica en los receptores a esta hormona, también puedes tener más predisposición a patologías metabólicas que conduzcan a inflamación, retención de líquido o acumulación de grasa. La insulina es la hormona que libera tu páncreas cada vez que te expones a hidrato de carbono, cada vez que se produce la elevación de glucosa en sangre, también cada vez que se produce la elevación de los aminoácidos y la proteína en sangre, especialmente la leucina, y gracias a la insulina vas a introducir toda esta cantidad de glucosa, de aminoácidos, de ácidos grasos y principios activos al interior de tu masa muscular. ¿Qué ocurre si te quedas sin insulina? Que incluso aunque hagas un superávit calórico, vas a perder peso, vas a perder progresivamente masa muscular. Sin insulina no vas a tener la capacidad de construir tejidos, de generar una expresión genética que favorezca la construcción de proteínas. No vas a conseguir la construcción muscular que necesitas para mejorar tu composición corporal, para aumentar la masa muscular, etc. De ahí que un niño diabético, fíjate si es importante la insulina, que cuando tiene 8 o 9 años y está en ese periplo desde que tiene ciertos síntomas hasta que se descubre que realmente es diabético tipo 1, aunque su madre le dé 6.000, 7.000 calorías, ese niño no para de bajar peso, de perder líquido, de perder masa muscular, hasta que se podía llegar a ese momento donde el infante se moría como consecuencia de la falta de esta hormona tan importante, esa llave metabólica. Pero ¿qué ocurre a la contra si tienes un exceso de insulina? Esto es algo que se ve en diabéticos tipo 1 cuando con la misma cantidad de calorías están usando un 30 o un 40% más cantidad de insulina, aumentan de peso con la misma cantidad de calorías. Esto ya nos puede hacer ver cómo cualquier persona que desarrolle una resistencia a la insulina, que es un proceso por el cual los receptores periféricos musculares son resistentes y ante la misma cantidad de calorías, de carbohidratos, de proteínas, tu páncreas tiene que liberar más cantidad de insulina y eso conduce a un aumento de peso, un aumento de líquido, un aumento de inflamación crónica de bajo grado y finalmente mayor predisposición a acumulación de grasa abdominal y grasa visceral tan vinculada a procesos cardiovasculares, neurovasculares, etc. Esta primera hormona llamada insulina es vital para tu control metabólico, tanto el control metabólico dirigido a construir masa muscular como el control metabólico dirigido a definir, perder grasa y mejorar esa composición corporal. Segunda hormona fundamental para tu metabolismo, las hormonas tiroideas. Las hormonas tiroideas son liberadas por tu glándula tiroidea que se encuentra en la base del cuello, la cual libera entre un 90-95% de hormonas tiroideas en forma de T4 y muy poquita cantidad de T3. Pero la T4, una vez se encuentra en sangre, tiene que convertirse en T3, que es la fracción activa que finalmente te va a permitir desinflamarte, no tener edemas, eliminar líquido, acelerar la oxidación de grasas, tener un eje hormonal más activo y favorecer la liberación de adrenalina, de catecolaminas, de dopamina, de activar las placas neuromusculares. Y es muy importante que tengamos vigiladas las hormonas tiroideas, sobre todo en esta fase de hipotiroidismo subclínico, que es esa fase en la cual muchas personas, aún
aún no tienen una alteración en las analíticas que dé lugar a un asterisco típico que pueda hacer que ya tu endocrino te dé Eutirox, T4, Levotroid, T3, hormonas tiroideas para reponer esa carencia de hormonas tiroideas, pero si tienes un hipotiroidismo subclínico, quizá vas a ir arrastrando 4, 5, 6 kilos de más, te levantas por la mañana con edema palpebral, no aceleras tu metabolismo, haces ya una dieta con déficit calórico y tu organismo no quema calorías hasta que finalmente se te dé hormona tiroidea o se te generen herramientas que favorezcan la activación de nuevo de tu glándula tiroidea. Así que vigila tu nivel de TSH para que estés siempre por debajo de 2,5 y si ya tienes un nivel entre 2,5 y 5 y no te quieren medicar, al menos usa herramientas como muchas de las que te he hablado para activar tu eje tiroideo. Te dejo un enlace en la etiqueta por si quieres saber más acerca de esa activación de la glándula tiroidea. Tercera hormona vital para tu metabolismo, el cortisol. Te he hablado muchísimo acerca de esta hormona liberada por tu cápsula suprarrenal que es vital para podernos enfrentar al día a día, para podernos levantar por la mañana y desinflamarnos, para poder enfrentarnos al estrés físico o emocional. Pero vivimos en un mundo donde hay mucha adversidad, donde nos enfrentamos a momentos donde tenemos estrés demasiado elevado y nuestro organismo, para poder ser competente, libera cortisol. Y el cortisol tiene un riesgo. Si entrenas demasiado, si estás en un déficit calórico, déficit proteico, te faltan grasas esenciales para tu organismo, no duermes por la noche, tienes los ciclos nocturnos del sueño alterado, todo esto va a hacer que tengas que liberar tanto cortisol para poder levantarte al día siguiente, que el precio a pagar es esa famosa neoglucogénesis de la que te hablo constantemente, que da lugar a catabolismo muscular. Y si en todo momento nuestro metabolismo sabemos que depende de la composición corporal adecuada, de tener porcentajes de grasa bajos, pero la musculatura lo suficientemente solvente como para que nuestro metabolismo basal, es decir, las calorías que quemas en reposo, sean coherentes, si tú tienes mucho cortisol, vas a quemar, vas a romper masa muscular y conforme vaya pasando el tiempo, las semanas, los meses o los años en los cuales te expones constantemente a niveles de cortisol muy elevados liberados por tu cápsula suprarrenal, poco a poco, aunque hagas deporte, incluso aunque hagas la mejor de las dietas, puedes tener momentos de catabolismo, de pérdida de masa muscular y tu metabolismo poco a poco va a ir bajando. Cuarta hormona fundamental para tu metabolismo, la testosterona, y es muy importante tanto para hombres como para mujeres. Acabo de hablarte de la importancia de tener nivelado el cortisol y si hay un exceso de cortisol tienes riesgo de catabolismo muscular y riesgo de pérdida de masa muscular, con lo que tu tasa metabólica basal va a ir declinando año tras año y cada vez vas a quemar menos en reposo. Pero si pierdes testosterona, tanto si eres un hombre como si eres una mujer, porque vosotras también liberáis testosterona, un 10% aproximadamente de la cantidad basal que liberamos nosotros, nuestra capacidad de sostener esa masa muscular con el paso de los años también va a perderse. Nuestra capacidad de hipertrofiar masa muscular, la capacidad de retener nitrógeno a partir de la proteína que ingieres, todo esto no va a estar lo suficientemente coherente como para que conforme vayan pasando los años tu masa muscular sea solvente, se mantenga y tengas un metabolismo basal correcto, con lo que cada vez tendrás que hacer dietas más hipocalóricas para mantenerte en el peso y cada vez te va a costar más fabricar masa muscular. Así que muchos de los consejos que os he dado igualmente para aumentar los niveles de testosterona, tanto en hombres como mujeres, es muy importante que los tengáis en cuenta, o quizá pasados los años, a partir de los 45 o 50 años, podéis hacer una reposición hormonal, tanto si eres hombre como si eres mujer, en forma de gel en una pequeña cantidad transdermal de testosterona, y eso te va a permitir que puedas seguir manteniendo tu masa muscular, la mineralización ósea adecuada y todos los efectos beneficiosos alrededor de la testosterona. Y uno de ellos es que cuando tienes de forma adecuada unos niveles de testosterona en plasma sanguíneo, además tienes más sensibilidad a la insulina. Esto es algo que observo constantemente en consulta, como cuando una persona que tiene unos niveles de testosterona muy bajos y le das la cantidad suficiente en forma de esa crema de testosterona como para nivelarse, existen una serie de modulaciones en las analíticas, desciende la SHBG, baja la insulina y comiendo la misma cantidad de calorías o haciendo la misma cantidad de deporte, la zona abdominal, la grasa que tenemos a nivel de la zona abdominal poco a poco empieza a perderse por ese vínculo que existe entre los niveles adecuados de testosterona y la sensibilidad a la insulina. Quinta hormona fundamental y vital alrededor del metabolismo, la prolactina. Al igual que el cortisol es una hormona que nos permite enfrentarnos al estrés, pero cuya contrapartida es esa pérdida de masa muscular que puede generarnos retención de líquido, pérdida de tasa metabólica basal, hay otro problema también con el estrés que genera una elevación de una hormona que tiene un impacto muy negativo en el metabolismo. Es la prolactina. La prolactina es una hormona que liberamos a nivel de nuestra hipófisis y que puede generar inhibición de dos ejes hormonales. Por un lado, nos va a generar inhibición del eje hormonal sexual, dando
dando lugar a que el hombre no libere testosterona o a que en la mujer se produzca una menorrea, de forma que esa prolactina inhiba la formación de estrógeno y de progesterona y esa mujer no tenga ovulaciones correctas, no tenga descamación, pierda su periodo menstrual con toda la repercusión ya a nivel pura de salud que puede tener esta mujer. Pero la prolactina también te puede producir una inhibición del eje tiroideo. Antes te he hablado de que tienes que controlar mucho tus hormonas tiroideas y una forma de controlarla es tener en cierto modo nivelado o equilibrado tu estrés lo suficiente como para que no se eleve el cortisol, pero también esta hormona, la prolactina, que puede generarte una inhibición de tus hormonas sexuales y de tus hormonas tiroideas. Sexta hormona vital para el control de tu metabolismo, la melatonina. La melatonina la conocemos muchos de nosotros como esa hormona que libera nuestra glándula pineal y que nos favorece entrar en un sueño profundo, inducir una fase REM, favorecer la recuperación nocturna, tener sueños durante la noche, recuperarnos, y la melatonina ha cobrado muchísimo auge en los últimos 20 años dentro de la medicina antienvejecimiento por su poder antioxidante, por su capacidad para que nos podamos enfrentar a radicales libres, por modular los ciclos biológicos que tenemos de vigilia-sueño, pero a partir de los 4 o 5 miligramos cada vez estoy observando más bibliografía, cada vez estoy observando más patología también en muchos de mis pacientes alrededor principalmente de dos circunstancias que pueden afectar a tu metabolismo. En primer lugar, es algo conocido que la melatonina a alta dosis y de forma alargada en el tiempo puede dar lugar a una disminución en la liberación de GnRH, que es la hormona hipotalámica liberadora de gonadotropinas, de forma que si tu melatonina está muy elevada constantemente en plasma sanguíneo y a nivel de tu cerebro se observa unas concentraciones muy elevadas, esa hormona liberadora de gonadotropinas que hace que tu hipófisis libere LH y FSH se va a desplomar, con lo que tu hipófisis no va a informar o a tus testículos o a tus ovarios que funcionen. Al igual que la prolactina puede inhibir la liberación de testosterona y de estrógeno y de progesterona, la melatonina a alta dosis también puede generarte esta inhibición en cuanto a la liberación correcta de las hormonas sexuales y el consecuente impacto en el metabolismo. Y por otro lado, esto es algo que cada vez también se empieza a describir más y he observado muchísimas veces en pacientes que tengo que toman melatonina a razón de 10, 15 miligramos, que es una cantidad ya bastante elevada. Se puede generar hiperglucemia matutina, incluso sin haber tomado hidrato de carbono por la noche, incluso haciendo cetosis, etcétera. Hay pacientes que además en esos momentos donde la persona está hiperactivada, con exceso de adrenalina, porque estés haciendo ayuno intermitente, porque estés con cetosis alargada en el tiempo, porque estés entrenando muchísimo y tengas mucha adrenalina durante semanas en tu cuerpo y recurres a la melatonina, pues si usas grandes cantidades de melatonina a razón de 10, 15, 20 miligramos, fijaos que yo he leído estudios de melatonina a dosis de 150 a 200 miligramos diarios, fijaos si se puede dar cantidad y no es tóxica, pero a partir de los 10-15 miligramos sí que he observado de forma bastante recurrente, sobre todo en algunas personas que tienen algunos polimorfismos genéticos que condicionan a hiperglucemias matutinas, lo cual puede dar lugar, incluso aunque hagas la mejor de las dietas, a que se genere una resistencia a la insulina y que este desequilibrio hormonal te altere esos beneficios que queremos obtener de tu control calórico, tu control de macronutrientes, de carbohidratos, etc. Podríamos hablar de muchísimas hormonas que tienen impacto positivo o negativo o cuyo desequilibrio puede alterar el funcionamiento correcto de nuestro metabolismo, como la DEA, la pregnenolona, la oxitocina, la hormona de crecimiento, la adiponectina, la leptina. Existen muchísimas más hormonas, pero en este vídeo te he hablado de las 6 principales hormonas que normalmente nos podemos medir en sangre. También podríamos tener los estrógenos y la progesterona, pero impactan de forma más secundaria, sobre todo con la retención de líquido y otro tipo de problemas, pero no tanto en la sensibilidad a la insulina o la aceleración del metabolismo como las 6 hormonas de las cuales te he hablado hoy y que es importante que puedas vigilar en tus analíticas o que las tengas en cuenta con todas las herramientas o variables para que siempre intentemos modularlas y equilibrarlas en pos de un buen funcionamiento metabólico, en pos de una buena composición corporal y en pos, como siempre te digo, de una buena salud. Si te ha gustado este vídeo y quieres estar al corriente de más vídeos alrededor de las hormonas, de la psiconeuroinmunología, de la nutrición deportiva, suscríbete al canal, dale a la campanita y en el siguiente vídeo te espero.